¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Saludo a los presentes, tanto presenciales como digitales, en este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. Yo vengo a presentarles este tema que es el ascenso geopolítico de China en América Latina del 2000 al 2023, siendo la geoeconomía la causa del ascenso chino. Bueno, ¿por qué es relevante este presente tema de investigación? Primero, porque estamos presenciando la reconfiguración de un nuevo orden mundial en el que hay una potencia en declive, en este caso Estados Unidos, y otra potencia que es China, que está eh, ganando zona de influencia, en este caso de manera particular en América Latina. Entonces, este trabajo de investigación que hice para obtener mi título de maestría en la Universidad Complutense de Madrid, pues tiene como objetivo contestar a la hipótesis de la siguiente pregunta: ¿cómo ha aumentado esta presencia en América Latina del 2000 al 2023? Bueno, y para ello el trabajo consta de dos partes. El primero es un análisis cualitativo descriptivo en el que se explica las relaciones de China, Estados Unidos y la Unión Europea con América Latina. Es decir, se hace un análisis de cada una de estas relaciones que tienen estas potencias con la región de América Latina para ver qué tanto ha ganado en este caso China presencia frente a las otras. Y la segunda parte de la investigación pues se dedica a hacer un análisis cualitativo comparativo que mide el grado de cooperación económica y política. Se utiliza una metodología analítica descriptiva en esta segunda parte de la investigación. Y bueno, a lo largo del trabajo de investigación se hace una discusión teórica en donde se emplean estos cuatro conceptos: la geoeconomía, el concepto centro-periferia, la cooperación sur-sur frente a la cooperación norte-sur y la dependencia económica. Julieta Selikovic, doctora especialista en el tema de la geoeconomía, señala que la geoeconomía es una herramienta en la que un país trata de influir en el comportamiento de otros países a través de la dependencia económica para tomar ciertas decisiones, ¿no? La literatura académica ha documentado que el posicionamiento geopolítico chino en la región, siendo el desplazamiento económico, es un término que ayuda a analizar esta coyuntura. De igual manera, Urdines, en un artículo publicado para la revista Foreign Affairs, menciona que el desplazamiento económico es la reconfiguración de la dependencia económica de un país desde una potencia hasta otra. Es decir, esto tiene implicaciones directas sobre el rol geopolítico de la potencia desplazada en una región específica. El desplazamiento económico es consecuencia de la geoeconomía, y como veremos más adelante, eh, podemos constatar que a través de la geoeconomía, pues China ha ganado presencia geopolítica en América Latina. Ahora bien, pasando al análisis cualitativo descriptivo, vemos que hay una presencia de China de manera significativa a partir de la política exterior de Hu Jintao, el cual promovió una política con América Latina a través de una cooperación sur-sur. Cabe mencionar que China aún se percibe, a pesar de los grandes logros económicos, desarrollo tecnológico en materia de combate a la pobreza, se sigue percibiendo a sí misma como un país en vías de desarrollo. Eso por consiguiente hace que tenga agendas similares, eh, puntos de vista, políticas públicas similares con respecto a los países en vías de desarrollo, como es el caso de América Latina, en el tema educativo, en el tema social. Entonces, bajo esta dinámica de cooperación sur-sur es como China encuentra coincidencias con los países de Latinoamérica. Otro factor que ayudó a que
China se posicionara en la región de América Latina es un nuevo regionalismo sudamericano a través del Mercosur. En este sentido, cabe recordar que en la primera década del siglo XXI llegaron al gobierno de manera particular de Venezuela, de Brasil y Argentina. eh, Podemos incluir también a Bolivia, gobiernos de izquierda progresista, antiimperialistas, y bueno, esa eh, política antiimperial de no buscar o de denostar, en este caso, el modelo económico neoliberal impulsado por Estados Unidos desde el consenso eh, de, de- desde el gobierno de Reagan, perdón, a la fecha, por ello que hubiese un rompimiento con Estados Unidos por ese también pasado imperial en la región y por el modelo económico. Al no querer cooperar con Estados Unidos, estos países de la región que tenían un poder de decisión al interior del Mercosur, pues bueno, vieron en China un aliado comercial confiable, sobre todo derivado que, bueno, China en este sentido no se inmiscuía en los asuntos internos y era un socio más confiable para estos países. Otra situación que provocó esta presencia significativa de China en la región fue el auge de las commodities en esta primera década del siglo XX, que esta demanda que requería China de materias primas lo orilló a importar muchas commodities, y la mayoría de estas commodities pues bien venían de América Latina. Tal es el caso de Argentina, Brasil y Venezuela, y que, bueno, gracias a estas exportaciones tuvieron tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6, 5%, 7% de su PIB a lo largo de 3, 4 años de manera consecutiva. Y bueno, hay una segunda etapa que refuerza la presencia de China en la región, que es ya la política de Xi Jinping. ¿Cómo ha logrado posicionar geopolíticamente Xi Jinping a China en América Latina? Pues bien, ha sido aumentando el comercio, la inversión, financiando proyectos de infraestructura, pero sobre todo eh, aterrizando proyectos a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es decir, esta iniciativa, este proyecto Ancla, este proyecto magno que ah, desde que Xi Jinping ha arribado al poder, ha tenido como propósito consolidar el papel geopolítico de China en el mundo, pero de manera particular también en América Latina, centrándose, claro está, como es el interés chino en el tema económico. No busca exportar ni su modelo ideológico, ni mucho menos también, hay que decirlo, económico. Por algo los chinos le llaman característica social de mercado, modelo, economía, perdón, economía social de mercado con características chinas, porque es algo que los chinos consideran solo se puede aplicar a su país. Y no más bien, esta iniciativa de la Franja y la Ruta tiene como objetivo primario, como lo dice Xi Jinping, es una iniciativa que no solo le pertenece a China, sino una red de intereses compartidos que le pertenece a la comunidad. Y bueno, en la región forman parte 22 de los 32 países de lo que es América Latina, y que también incluye al Caribe. Ahora bien, pasando y analizando las relaciones con Estados Unidos, vemos que del 2000 al 2023 se pasa de de la hegemonía al desinterés relativo. En este sentido, en este sentido, recordemos que Estados Unidos, trató de impulsar un acuerdo de libre comercio con la región en 2006, en la que la mayoría de los países votó en contra. También un factor que favoreció, aparte del nuevo regionalismo que mencioné con anterioridad, que tenían esos países una política antiimperial para con Estados Unidos. Eso, Estados Unidos ahí no tuvo la capacidad política, podemos decirlo, de buscar otras áreas de coincidencia. Y también otro factor que favoreció este desinterés fue que Estados Unidos
se centró mucho en Medio Oriente. Su política exterior se centró mucho en Medio Oriente por el tema de los atentados terroristas del 2001, por el combate a todas estas organizaciones terroristas que crecieron a finales del siglo XX y se potenciaron a principios del siglo XXI. También, bueno, ya con la llegada de Trump se impulsó un proteccionismo comercial, un neomercantilismo que, bueno, eso China supo aprovechar todavía más al posicionar y a establecer mayores acuerdos de cooperación comercial y de inversión con América Latina, sobre todo de manera particular con Sudamérica, y bueno, el abandono de mecanismos multilaterales. Recordemos que en la primera gestión de Donald Trump decide abandonar, como en esta segunda gestión, muchos organismos multilaterales y China se erige como el defensor del libre comercio. De hecho, hay un discurso en 2018 en el foro de Davos en el que China abandera, es el abanderado de seguir promoviendo una economía globalizada a favor del libre comercio. Y bueno, la mayoría de los países eh, siguieron y continuaron esta relación económica comercial para, para con China. Aun y cuando, por ejemplo, en lo que es Sudamérica, porque Estados Unidos en aquel tiempo veía, y lo sigue viendo, pero en aquel tiempo eh, América Latina, el Caribe y México lo veía con especial interés por formar parte de su Homeland Security, su zona de seguridad, no tanto así Sudamérica en aquel tiempo, porque hoy estamos analizando, recordemos, desde el periodo del 2000 al 2023 y Sudamérica, pues no hubo un interés de Trump en, en- en establecer mayores inversiones o acuerdos comerciales. Tan es así que Donald Trump, durante su gestión, visitó en una ocasión solo Sudamérica. Entonces, bueno, eso habla también de un desinterés como política de Estado de de no profundizar relaciones bilaterales, comerciales, diplomáticas con América Latina, pero de manera particular con Sudamérica. Y bueno, respecto a la Unión Europea, hay documentos oficiales de la Unión Europea en la que, bueno, eh, ve a América Latina como una región en la que comparte valores comunes en comparación con otras regiones. Sin embargo, la agenda entre la Unión Europea y América Latina es asimétrica desde distintos puntos de vista y realidades políticas, ¿no? Eh, y bueno, también cabe mencionar que la Unión Europea le da una relación a América Latina a través de socios estratégicos, como lo es Brasil y como lo es México. O sea, hay un canal de comunicación, hay una diplomacia entre una agenda diplomática pública entre estos dos países, no tanto así de manera particular con cada país en particular. Y bueno, esto como un área de oportunidad, el proteccionismo estadounidense en América perdón, el proteccionismo estadounidense representó también una oportunidad en las relaciones de la Unión Europea con América Latina a través de la iniciativa Global Gateway. Como mencionaba recientemente, Estados Unidos en esa primera gestión de Trump no tuvo interés alguno en realmente potenciar las relaciones económicas comerciales con América Latina y en este sentido la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda encabezada por China pues se pudo consolidar y bueno también esto ayudó a la Unión Europea a posicionar en la región su iniciativa Global Gateway, que grosso modo es un símil de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que básicamente se trata de una iniciativa para eh,
acercar o potenciar inversiones de Europa con América Latina. eh, y bueno, eh, que este fuese un instrumento frente al déficit de inversión estadounidense y que la inversión china no acaparara. Derivado de esta iniciativa del Global Gateway, eh, llegaron algunas inversiones a Ecuador en materia de hidroeléctricas y en otros países de la región, pero es decir, de manera muy exigua. Y bueno, aquí vemos un diagrama de flujo de América Latina y el Caribe, en el que vemos cuál es el principal socio comercial extrarregional del periodo del 2020 al 2023. Eh, estos son datos obtenidos que se obtuvieron de la CEPAL, en la que vemos claramente que hay una relación comercial profunda de Estados Unidos con México, Centroamérica y el Caribe. Y vemos que China tiene mayor presencia en Sudamérica y la Unión Europea con Cuba y Surinam. Es decir, cuando hablamos de socio comercial extrarregional, en este sentido, el principal socio comercial de Argentina es Brasil, pero ya al comparar el comercio con hacer una comparativa entre quién es un mayor socio comercial, si Estados Unidos, China o la Unión Europea, claramente es China, ¿no? Entonces también lo es Brasil. Vemos que en la parte comercial, Estados Unidos, digo, México, Centroamérica y el Caribe es de Estados Unidos. Sudamérica en gran parte pertenece a China y bueno, la Unión Europea tiene a Cuba y a Surinam. Y bien, pasamos a un análisis cualitativo comparativo que nos permite ver de mejor manera este grado de cooperación económica, permite examinar cómo a través de la geoeconomía, término que ya lo describimos anteriormente, China se ha posicionado geopolíticamente en la región frente a Estados Unidos y la Unión Europea. Eh, este análisis cuantitativo que se presenta en esta gráfica, vemos como del 2000 al 2022 ha habido una descendencia o hubo una descendencia de las exportaciones de la región en su conjunto, América Latina en su conjunto, hacia Estados Unidos, en tanto que hubo un incremento, o sea, este dato no lo mencioné al inicio, pero en el 2000 menos del 1% de las exportaciones de la región se dirigían a China. Esto obviamente cambió cuando China entró en el 2001 a la Organización Mundial de Comercio, pero para que se den una idea, el comercio entre China y América Latina antes del 2001 era exiguo, ¿no? No se comercializaba, no había un intercambio de bienes y servicios significativo entre China y la región latinoamericana. Esto ha ido cambiando poco a poco, sobre todo con los acuerdos comerciales que China firmó con Chile, Perú, a inicios de la década del siglo XXI. Y bueno, vemos que las exportaciones con la Unión Europea se han mantenido constantes, pero vemos claramente que en el tema de las exportaciones hay un descenso. Y también en el tema de las importaciones, en el 2000, del 2000 al 2022, hay un descenso de las importaciones de la región por parte de Estados Unidos. O sea, cada vez año con año se fue importando menos de Estados Unidos y que esto también contrasta con China, que cada vez se importa más y más de China, sobre todo bienes manufacturados, bienes tecnológicos. Y bueno, la Unión Europea se ha mantenido constante. Y bueno, en el caso de las inversiones extranjeras directas, esto hay que mencionar que Estados Unidos sigue siendo principal inversor. En segundo lugar, la Unión Europea, pero también China poco a poco ha ido creciendo. Este fue unas gráficas del periodo del 2015 al 2019, esta del 2000 al 2023, perdón.
Y bueno, aquí hubo un descenso derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, en el que hubo una ralentización de las inversiones chinas en la región, pero ahora con los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, son proyectos estratégicos en los que China invierte en la región, como lo es el puerto Chancay, como lo son las hidroeléctricas en Argentina, en Ecuador, el metro en Colombia, en Bogotá. O sea, China invierte poco, pero en sectores estratégicos que ya en términos geopolíticos eh, de territorio, como lo es el puerto Chancay, que es un puerto marítimo que busca ser el principal hub logístico de la región, pues bueno, representa una amenaza a los intereses de Estados Unidos en la región. Y bueno, contestando a la pregunta de la investigación, ¿cómo ha aumentado la presencia geopolítica de China en la región? Pues bueno, este aumento se ha dado principalmente a través de una mayor cooperación económica, es decir, a través de la economía como herramienta fundamental. Debido a que el tiempo es corto aquí en la ponencia, eh, próximamente estaré subiendo ahí a mis redes ahí de LinkedIn, ahí me pueden buscar como Gerardo Torres, un curso en el que detallo de manera más clara cómo fue todo este ascenso geoeconómico y que obviamente después esto es geopolítico porque, eh, bueno, ahí en esta presentación más adelante lo habré de mencionar, las realidades económicas condicionan las realidades políticas. Esto hasta el punto entrando la, en la, en la, en la gestión de Biden. Ya en la gestión de Trump, ahí hay mucha reconfiguración geoeconómica, geopolítica, hay mucha también tema ideológico que, bueno, no forma parte de esta investigación, pero eh, a través de este curso voy a mencionar de manera más detallada cómo fue este ascenso. Y bueno, otra forma de explicar la hipótesis es que China utiliza la economía para generar desplazamiento político, era lo que les mencionaba anteriormente. La relación económica genera afinidad eh, diplomática, política, generan financiamiento, estructura y control estratégico, ¿no? Es decir, estas tres variables generan posicionamiento geopolítico. Por ejemplo, ahí está el puerto Chancay. Eh, eh, Llegó a un país en el que regularmente no gobierna la izquierda. Se tiene muy asociado también a que China eh, pondera sus relaciones con gobiernos de izquierda. No, los chinos son muy pragmáticos y para ellos lo que sí les interesa es la reciprocidad económica más allá si un gobierno es de izquierda o de derecha. Así como los Estados Unidos también son los chinos, son muy pragmáticos en este sentido, aunque Estados Unidos maneja otro tipo de narrativas en sus relaciones eh, bilaterales. Y para esto, Urdines, eh, a través de un estudio, hace una correlación entre el vínculo económico que tienen los países de la región con China y sus votaciones en foros multilaterales. Es decir, aquellos países que tienen un vínculo económico más profundo con China tendían a tener votaciones similares con China en la ONU o en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, si es, y vamos a ver ahora con esta segunda gestión de Trump, si continúa esta realidad con estos gobiernos de derecha que Trump hasta cierto punto ha influenciado a que lleguen al poder. Vamos a ver cómo eh, mantienen esta relación con China, ¿no? Que bueno, a bote pronto, por ejemplo, Milei había mencionado que eh, nunca iba a negociar con comunistas y la realidad económica condicionó su realidad política, tan así que meses posteriores a su función como presidente de Argentina, comentó que iba a tratar de buscar una visita pronta a China para profundizar en los lazos de cooperación comercial con China, ¿no? Y bueno, como conclusiones, el ascenso geopolítico de China en América Latina se da a través de la geoeconomía,
Este ascenso geopolítico va a generar un desplazamiento político y económico. Eso lo vemos con los datos que los vimos anteriormente. Debe haber una necesidad de diversificación comercial por parte de América Latina, ya que se puede repetir el patrón con China centro-periferia, es decir, al haber una reprimarización de la economía en la región. O sea, el concepto centro-periferia es decir que siempre va a haber o siempre va a estar destinada la relación a que China, que es el centro, comercie con una periferia desigual, es decir, que la periferia, en este caso la región, exporte únicamente materias primas e importe bienes agregados. No. Acá la idea es que exista una diversificación comercial también para que pues la región no dependa de eh, sus exportaciones únicamente al mercado chino, ¿no? Y bueno, también vemos, hablando de que la realidad económica genera afinidad política, lo vimos también con Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump en la región, y que a final de su mandato mencionó Bolsonaro que la relación de perdón, la relación de Brasil con China era de suma importancia para el Estado brasileño, por todos los beneficios que para ello conlleva el comercial con China. Entonces, ideológicamente, Bolsonaro, afín a Trump, pues bueno, la realidad, la economía, eh, condiciona su realidad política y por consiguiente se dio cuenta que ah, más allá del tema ideológico, no podía no dejar de comerciar con China, ¿no? Y bueno, como futuras líneas de investigación es ver la geoeconomía como parte de estos reacomodos geopolíticos en el mundo, que ahorita lo estamos presenciando en agosto del 2026, y los impactos del nuevo orden multipolar en América Latina. Es decir, qué va a pasar con Estados Unidos, qué va a pasar, perdón, con América Latina, con esta estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos lanzó en 2025, en noviembre, en diciembre del 2025, en el que mencionaba que iba a buscar a gobiernos aliados para posicionar sus intereses. Fue muy explícita esta iniciativa y pues bueno, estas son las referencias de los datos de análisis cualitativo y cuantitativo y agradecido por la oportunidad de estar en este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. Muchas gracias.